Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos una vez más estar en el Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Hoy continuamos con la clase AT 103, libros históricos, y estamos en la cuarta parte que incluye los libros de Esdras, Nehemías y Ruth. Vamos a orar y comenzamos con la lección rápidamente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel, verdadero, y tu misericordia es por siempre. Permite que hoy tu Espíritu Santo, como siempre, sea nuestro maestro, llevándonos por esta enseñanza de tu palabra, para que podamos ser edificados y crezcamos en más y más en tu conocimiento, en el conocimiento de tu palabra, porque para conocerte a ti tenemos que entrar en tu palabra y que tú nos ayudes, Padre de gloria, a caminar detrás de las pisadas de nuestro Rey Jesús y a su semejanza. Bendice a mis hermanos que escuchan y que están estudiando, y darle sabiduría para que todo esto pues no se quede solo en los oídos ni en la mente, sino que baje a nuestro corazón y sea parte de nuestra forma de vida, siguiendo el ejemplo de tus siervos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Libros históricos, parte 4, última parte, ¿verdad? Y con esto terminamos los libros históricos y ya en la próxima lección comenzamos con las clases del segundo año. Esta es la última clase de primer año. Ok. Estamos, como dije, en Esdras, Nehemías y Esther. Y en los libros históricos, como son muchos libros, lo que estamos hablando son los rasgos principales, los temas principales, señalando los acontecimientos principales, ¿verdad? Después usted, si tiene más interés, pues debe leerlos. Recomiendo que los lea todos, porque hay siempre enseñanzas muy poderosas que tienen que se aplican luego, ¿verdad? En nuestra vida cristiana y en el Nuevo Testamento. Ok, autor se dice desconocido, pero generalmente se acepta que es no escribió todo el libro, sino que fue el recopilador de las partes que él no escribió. Escribió algunas partes, otras las recompiló según la tradición. Él era un judío exiliado en Babilonia y era descendiente de los sacerdotes, de la línea sacerdotal de los levitas. A Esdras se le acredita haber escrito varios salmos y como sobresaliente entre los salmos, el Salmo 119, que es el salmo más largo, se le acredita a Esdras. La tradición antigua le acredita haber escrito primera y segunda de Crónicas, también se le acreditan a él. Y fue uno de los que compiló la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. O sea que el canón, por ahí comenzó a formarse el canón del Antiguo Testamento con Esdras, ¿verdad? Aunque luego más tarde, pues los judíos lo acabaron de consolidar. Se le acredita haber iniciado la sinagoga judía y haber recopilado la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Ok. Sobre el libro. Tema principal. El regreso de los judíos de su cautividad en Babilonia, la reconstrucción del templo y la inauguración de las reformas sociales y religiosas, ¿verdad? Bajo el liderato de Esdras, y después se le unen a Esdras Zorobabel, ¿verdad? Y Nehemías, ¿verdad? En la parte de ya civil. Esdras más bien dirigió el restablecimiento de todo lo que tenía que ver con el culto de la parte religiosa. Periodo: durante el imperio medo-persa, bajo el reinado de Ciro, Darío y Artajerjes. Al final de la cautividad judía en Babilonia, la parte final de la cautividad, pues ahí estuvo el escenario donde Esdras participó y sirviéndole al Señor. Eventos principales: el regreso de la primera colonia de judíos bajo el liderato de Zorobabel y por autorización del rey Ciro. Primeros capítulos del capítulo del 1 al 6 cubren ese relato, ¿verdad? Ciro fue el que dio la orden, y fíjense qué interesante, es toda una profecía que había pronunciado el profeta Isaías 150 años antes de que Ciro existiese, naciese y estuviese ahí. 150 años antes, ya el profeta Isaías por nombre lo llamó a Ciro en una de sus profecías, para que vean cómo Dios es preciso, que por boca de él y por bajo su dominio iba a restablecer el pueblo de los judíos y la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Para los que no creen, pues no seguirán creyendo. Que no creen, no creen, aunque Dios se le pare de frente, ¿verdad? Porque así fue. Jesús se le paró de frente a mucha gente que era Dios y no creyeron. Aún de sus propios discípulos uno dudó, ¿verdad? Aunque después creyó. Pero el Señor nos ha dado una evidencia contundente, en este caso, una profecía de 150 años, por nombre lo llamó, y así se cumplió. Construcciones. Se construyó el altar y se establece el culto. Capítulos 3, versos del 1 al 6.
Se echan los cimientos del templo, capítulo 3, versos del 8 al 13. Se rechaza la ayuda de los pueblos vecinos para la reconstrucción. ¿Y por qué se rechaza? Porque ellos tenían otras mañas y tenían idolatría y tenían otras cosas. Entonces, no les convenía a los judíos mezclarse con gente que estaban adorando a otros dioses y que tenían otras filosofías religiosas para no contaminarse, ¿verdad? Y no contaminar el servicio al Señor. Y estos se oponen y detienen la obra, ¿verdad? En el capítulo 4, versos del 1 al 24, hay una oposición. Ellos acusan a los judíos y hacen que se detenga la obra momentáneamente. Después de una larga demora, se reanuda la obra bajo un edicto del rey Darío. En capítulos 5 y 6 se relata este edicto, ¿verdad? Darío se le habla de lo que había mandado hacer Ciro y que estaba detenido, y él vuelve a que se inicie, da órdenes de que se vuelva a iniciar la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Terminación y dedicación del templo y observación de los ritos antiguos. Capítulo 6, versos del 15 al 22, ¿verdad? Ahí se inaugura los rituales otra vez, se restablecen los rituales. Fíjense, antes de reconstruir la ciudad, el templo fue lo primero que se reconstruyó y se restablecieron los cultos como Dios los había mandado por medio de Moisés. El regreso de la segunda colonia de judíos bajo el liderato de Esdras y por autorización del rey Artajerjes, ¿verdad? Regresa a la segunda colonia bajo el liderato de Esdras y por la autorización de Artajerjes. Capítulo 7, del capítulo del 7 al 10. Enmienda de males sociales realizada por Esdras, capítulo 9 al 12. Habían quebrantado muchos de los mandamientos sociales, leyes sociales que se habían establecido por Moisés, las habían quebrado. Entonces hay una enmienda y el pueblo tiene que arrepentirse y Esdras es el líder, ¿verdad? En ese movimiento. Ok, hasta ahí llegamos con Esdras. Vamos ahora con Nehemías. Nehemías, autor desconocido. Muchos expertos consideran el libro como una autobiografía de Nehemías. Muchos dicen que fue el mismo, ¿verdad? Que se escribió. En los manuscritos hebreos, los libros de Esdras y Nehemías aparecen como un solo libro. En el Antiguo Testamento hebreo, no hay tal cosa como Esdras y Nehemías, sino que es un solo libro. Junto a Esdras, Nehemías comenzó un avivamiento espiritual, ¿verdad? Ahí comienza entonces a restablecerse el culto y a una devoción hacia el Señor, ¿verdad? Fue más firme, bajo el liderato de ellos dos, de Esdras y Nehemías. Tema principal: la reconstrucción de los muros de Jerusalén, el reencuentro de ciertas leyes divinas y la restauración de las ordenanzas antiguas. Periodo durante el imperio medo-persa bajo el reinado de Artajerjes al final de la cautividad de Judá en Babilonia, más o menos el mismo periodo de Nehemías. Eventos principales: la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo la gran oposición. Capítulos del 1 al 6, y este es importante, reconstrucción de los muros, porque de aquí este es el punto de referencia donde comienzan las profecías de Daniel. Las 70 semanas de Daniel comienzan bajo este edicto final de Nehemías, ¿verdad? Dice la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo la gran oposición. Recuento y exposición de la ley divina, capítulo 8. O sea, se vuelve a establecer la palabra de Dios otra vez. Confesión de los sacerdotes y los levitas y la firma del pacto, o vuelven otra vez a purificar el orden de los sacerdotal que se habían dispersado, que no estaban cumpliendo con las cosas que tenían que cumplir, y ellos los llevan a santificarse y a cumplir con lo que se les requería en la ley de Moisés. Ok, llamado al pueblo para habitar en Jerusalén, capítulo 11, dedicación del muro, las reformas sociales y religiosas. Esther, y este es el último libro que se incluye, ¿verdad? Este es el último libro que se incluye en los libros históricos. El autor es desconocido. El derecho del libro a ocupar un lugar en el canon de la escritura ha sido puesto en
duda grandemente, o sea que se ha cuestionado si debía estar ser o no parte de la Biblia. Pues el nombre de Dios no aparece en el libro. Sin embargo, se hace mención a un rey pagano unas 150 veces, ¿verdad? En vez de, no se menciona el nombre de Dios, pero se menciona el rey pagano, por lo tanto se cuestionó si este libro debía de estar o no en, en el compendio, ¿verdad?, de las escrituras sagradas. Por otro lado, su mensaje y enseñanza velada de una protección divina al pueblo de Dios y la retribución que alcanzan los que fraguan el mal sin contra los hijos de Dios, son suficiente razón para que el libro haya sido incluido en el canon escritural. Este es el tema principal, la liberación de los judíos por medio de la reina Esther. El tiempo, periodo, durante el imperio medo-persa bajo el reinado de Asuero Jerjes. Los eventos principales se centran alrededor de 3 fiestas. Las fiestas de Asuero y los hechos relacionados con Esther. Con esta, ¿verdad? Las fiestas de Asuero y los hechos relacionados con esta. Como comienza con una fiesta donde está Asuero con todos sus convidados, y la reina él la llama para, tal vez estaba borracho, para exhibirla ante sus convidados, y ella no lo acepta, la reina que estaba anterior a Esther, y él la rechaza, la echa fuera, y entonces ahí se va a un concurso donde se van a escoger una nueva reina, donde la cual Esther es elegida. Esther es elegida como nueva reina en el capítulo 2 del verso 1 al 17. Confesión de los sacerdotes y levitas y la firma del pacto. Capítulo 9. Espérate, esto no va. Esto de confesión de los sacerdotes y levitas, esto es un blooper, así que esto no lo ponga. Ok. La fiesta de Esther es la otra fiesta. O sea, 2 fiestas que hizo Esther. Las fiestas de Esther son 3 fiestas. La fiesta que hizo Azuero al principio y después las 2 fiestas de Esther. Sucesos preliminares y el desenlace final. Mardoqueo salva la vida al rey, capítulo 2. Mardoqueo, el capítulo 2 del verso 7 y el 2, 21 al 23. Mardoqueo da una información que resulta en que salva la vida del rey. El ascenso de Naamán, que era uno de los segundos, o el segundo en mando, y la negativa de Mardoqueo a honrarlo, y el enojo de Amán y su plan para destruir a los judíos. Amán pues quería que los judíos se humillaran a él y se arrodillaran, y Mardoqueo, porque él solo se arrodillaba ante el Señor, no lo hizo, por lo cual Amán trató de matar a Mardoqueo y ejecutó un plan, ¿verdad? El luto y ayuno de los judíos al conocer el plan de Amán. El plan de Amán era acabar con todos los judíos, no solo con Mardoqueo, sino con todos. Y en eso estaba incluida la reina Esther, que era judía, aunque no se sabía, estaba casada con el rey Asuero, pero no se sabía que ella era judía. La determinación de Esther de arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada. Eso era una violación a una regla que podía costarle la vida, pero ella lo hizo después de haber ayunado y preparándose en ayuno y oración por varios días, ella y las personas que estaban respaldándola, por salvar a su pueblo, ella se arriesgó. El capítulo 4, versos del 5 al 17, está esa narración. Esther es recibida por el rey sin prejuicio, no le hace daño, e invita al rey y a Amán a una fiesta. Ella hace todo como una fiesta también, como comenzó todo. Amán hace una horca para matar a Mardoqueo. Amán ya tenía un plan y había tenido autoridad, y había una fecha que se iba a cumplir donde podían matar a los judíos, y en la cual él tenía una horca especial para Mardoqueo. Durante una noche de desvelo, el rey examina los registros y descubre que Mardoqueo no ha recibido recompensas por haberle salvado la vida. El capítulo 6, verso del 1 al 3. La vanidad y el egoísmo de Amán resultan en su propia humillación, y en la horca que había preparado Mardoqueo, pues fue ahorcado él, ¿verdad? El rey entonces lo que hizo fue que exaltó a Mardoqueo, porque cuando vio que no se le había recompensado por haberle salvado la vida, pues una recompensa que en ese proceso Amán fue humillado, porque tuvo que él rendirle pleitesías a Mardoqueo cuando él procuraba
que Mardoqueo le rindiera pleitesías a él. O sea, por eso, si nos sometemos a Dios, vamos a recibir, Dios va a hacer que nuestros enemigos tengan que servirnos, tengan que postrarse. En la fiesta de Esther se descubre el complot de Amán. Amán es colgado en la horca que él había preparado para Mardoqueo, capítulo 7. Entonces de aquí viene y sale la fiesta de Purim, es una fiesta que no es una fiesta de las que se establecieron como Moisés, pero la celebran los judíos hasta el día de hoy. El rey autoriza la venganza de los judíos, capítulo 8, se ejecuta la venganza, capítulo 9, se instituye la fiesta de Purim como una tradición, capítulo 9, del 20 al 31, y Mardoqueo es exaltado. Gloria a Dios. Y con eso termina el libro de Esther, ¿verdad? Que es el último de los libros históricos, ¿verdad? Son libros que tienen algunas enseñanzas así, ¿verdad? Como en este caso, confiaron en Dios, ella confió en Dios, ella ayunó, oró y lo hicieron en grupo y Dios los exaltó, serle fiel a Dios, y Dios no permite que los enemigos nos derroten cuando somos fieles a Él y esperamos en Él, ¿verdad? Y al contrario, avergüenza a nuestros enemigos enfrente nuestro. Así que vamos a orar y con esto terminamos esta clase y la clase AT101, libros históricos. Entonces pronto pues le estoy entregándole el examen. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Bendice, mis hermanos, Dios mío, y que esta enseñanza nos sirva para seguir nosotros adelante, preparándonos para servirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo te damos la gloria. Dios me lo guarde mucho y nos vemos en la próxima clase, que ya, como le dije, son clases de el segundo año. Dios me los guarde mucho.